Semanas vimos la oración intercesora de Daniel en favor de su pueblo. En el versículo 1, la palabra dice que en el primer año del rey Darío, Daniel pudo entender en los libros, es decir, en las escrituras, el número de los años que duraría la desolación, es decir, el éxodo de la ciudad de Jerusalén o del pueblo judío, el cual duraría 70 años. Daniel entendió en la profecía de Jeremías que el tiempo para volver a su pueblo se acercaba, que los 70 años estaban por cumplirse, y empieza a clamar en favor de su pueblo. Y el Señor responde su oración rápidamente y envía a uno de sus ángeles para que le explique a Daniel, para que le haga entender la visión de las cosas que estaban reservadas para su pueblo, para el pueblo de Israel en el futuro. El tema de la prédica de hoy la he titulado La visión de las 70 semanas. Vayamos a Daniel capítulo 9. Leamos los versículos del 20 al 27. Aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de mi Dios. Todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó, estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde. Me instruyó, habló conmigo y dijo: Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus súplicas se dio la orden y he venido para explicártela, porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y entiende la visión. Versículo 24. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas, y él hará un pacto firme con muchos por 1 semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo que tú nos das, en el que nos podemos reunir, Señor, en un solo espíritu, para venir delante de ti y alabar tu santo nombre, y también para escuchar tu santa y bendita palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, Señor, para poder entender esta extraordinaria profecía, Señor, que tú le diste al profeta Daniel. Señor, háblanos a través de tu palabra a cada uno de manera personal. Y te pido, Dios bendito, que me des gracia el momento de compartir tu palabra y me des claridad en mis palabras. Me pongo en tus manos, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén y amén. Esta es realmente una profecía asombrosa. Y es que aquí, en esta profecía de Daniel, vemos las cosas que han de suceder al final de los tiempos, en los últimos 7 años previos a la segunda venida de Jesucristo. Daniel va a decir en el versículo 20, al inicio
él va a decir al inicio que aún estaba hablando, aún estaba orando, confesando su pecado y el pecado de su pueblo, Israel, cuando la respuesta del Señor fue dada. La respuesta del Señor vino antes que Daniel terminara de orar. Fíjense, hermanos, eso es maravilloso, tal como el Señor prometió en su palabra. Isaías 65:24 dice: y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé. Aún estarán hablando y yo habré oído, dice el Señor. Gabriel se le aparece a Daniel y el texto nos dice algo muy interesante sobre el ángel Gabriel. Lo llama el hombre a quien había visto en la visión al principio, es decir, en la visión anterior, al lado del río Ulai. Esto lo vimos en el capítulo 8 de Daniel. Es probable que el ángel Gabriel se le haya aparecido en forma humana y le haya hablado a Daniel de manera inteligible, como un hombre le habla a otro hombre. Y estos eventos se dan y los vemos en la Biblia. Algo similar sucedió en el Nuevo Testamento, cuando los ángeles se aparecen y anuncian la resurrección de Jesús a las mujeres. En otro episodio vemos cuando los ángeles se aparecen en la ascensión del Señor. Leamos Lucas 24:4. La palabra dice: aconteció que estaban ellas perplejas por esto. He aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Estamos hablando acerca del anuncio de la resurrección de Jesús. Estos dos varones que vemos aquí en este versículo eran ángeles, pero vemos que el texto los llama varones. Leamos otro versículo, Hechos capítulo 1, versículo 10. Esto es en la ascensión del Señor. La palabra dice: y estando ellos, es decir, los discípulos estaban allí, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, que el Señor ascendía, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Nuevamente los que vinieron fueron ángeles, pero se refieren a ellos como dos varones. Gabriel viene, se aparece delante de Daniel y le da respuesta a su oración. Y la respuesta viene alrededor de la hora de la ofrenda de la tarde. Esto es como a las 3 de la tarde. Y es el Señor, Dios, quien envía al ángel Gabriel para que le explique a Daniel la visión de los acontecimientos que iban a darse en el futuro. Fijémonos en algo. ¿Por qué estaba orando Daniel? Daniel estaba orando por su pueblo. Él estaba orando por su nación, por la nación de Israel. Esta profecía que estamos leyendo aquí, esta profecía de las 70 semanas, habla de lo que va a suceder al final de los tiempos, pero también tiene que ver con lo que Dios hará con el pueblo de Israel durante este periodo de tiempo, durante los últimos 7 años, durante la semana 70. El ángel Gabriel vino a Daniel para darle sabiduría y entendimiento, dice la palabra, a fin de que él pueda entender la visión. Y fíjense lo que le dice el ángel a Daniel. Tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tu oración. Y Gabriel le dice: y yo he venido para explicártela porque eres muy estimado. La fe de Daniel era tan preciosa, tan apreciada ante los ojos de Dios, que el Señor estaba listo para responder su oración. ¿Y saben algo, hermanos? Dios está más ansioso por responder nuestra oración que nosotros por venir a Él y pedirle algo. Él espera que nosotros vengamos a Él como lo hizo Daniel. Y debemos aprender, queridos hermanos, a confiar en el Señor en todo tiempo. Y más aún en momentos cuando nosotros no sabemos qué hacer, cuando no entendemos por qué suceden las cosas de cierta manera.
como en estos tiempos, como en los tiempos que estamos viviendo, y que seguramente tenemos muchas preguntas o dudas, y no sabemos por qué se dan las cosas. Al final del versículo 23, el ángel le dice a Daniel, pon atención a la orden y entiende la visión. Leamos el versículo 24 nuevamente. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Fíjense bien lo que dice la palabra del Señor. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿A quién le está hablando? A Daniel. Por lo tanto, al decirle que 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo, se refiere a Israel. Y sobre tu santa ciudad, se refiere a Jerusalén. Esta profecía no está dirigida a los gentiles ni a la iglesia, sino al pueblo de Israel. Ahora veamos qué significan las 70 semanas. Para nosotros, una semana consta de 7 días, pero para los hebreos, una semana podría significar días, 7 días o años. Por el contexto, estas semanas representan años, 70 semanas de años. Y es durante este tiempo, durante estos 70 años, que Dios cumplirá su plan de redención nacional y espiritual del pueblo de Israel. 70 semanas es igual a 70 siete. 70 por 7 es igual a 490. Nos da 490 años. Estos 490 años era el tiempo que debía transcurrir antes que 6 cosas que se mencionan en el versículo 24 puedan cumplirse. Y estas 6 cosas o logros son los siguientes. Primero, poner fin a la transgresión. Segundo, terminar con el pecado. Tercero, expiar la iniquidad. Cuarto, traer justicia eterna. 5, sellar la visión y la profecía. 6, ungir el lugar santísimo. Fíjense aquí, las primeras 3 cosas que se mencionan aquí, o los primeros 3 logros, se relacionan con la eliminación del pecado, y los siguientes 3 con la restauración de la justicia. Veamos el primero, para poner fin a la transgresión. La culminación del tiempo señalado en años por el Señor será testigo del fin de la transgresión del hombre, o podríamos decir de la rebelión del hombre contra Dios. Ciertamente, en la crucifixión de Cristo, en el año 30 después de Cristo, el Señor trajo salvación a la humanidad, pero no puso fin a la iniquidad del hombre o su rebelión en la tierra, como sí sucederá en el reino milenial de Cristo. Hoy en día nosotros vemos que el hombre sigue en rebelión en contra de Dios, sigue viviendo en iniquidad, en maldad, pero las cosas serán muy diferentes en el reino milenial. Segundo logro, es muy parecido al primero, para terminar con el pecado. La palabra pecado se refiere a no dar en el blanco o errar en la marca. Y esto implica inmoralidad en un sentido general, más que una rebelión en contra de la autoridad implicada en la cláusula anterior. Este segundo logro sugiere la venida de un nuevo orden, de una nueva sociedad en el mundo en donde prevalecerá la justicia, en contraste con la actual condición de la humanidad. Nosotros, en el tiempo que vivimos, somos testigos de la inmoralidad y de la maldad en que vive el hombre. Nuevamente,
este segundo logro apunta al reinado de Cristo en la tierra durante el milenio y no a la actual sociedad mundial. El tercer logro es para expiar la iniquidad. En la crucifixión de Cristo, ciertamente esto se dio. El pecado de los hombres fue expiado. Jesús cargó con el pecado de toda la humanidad y esto hizo posible el establecimiento del reino de Dios en la tierra, pero de forma espiritual, y el inicio de la iglesia de los redimidos, es decir, de todos aquellos que son salvos. Pero fíjense en lo siguiente, la mayoría de judíos, incluyendo los líderes religiosos de Israel, en aquel tiempo y ahora mismo, no creyeron en Jesús, no aceptaron al Mesías. Es más, ellos siguen esperando hasta el día de hoy la venida del Mesías. El cuarto logro, para traer justicia eterna. Esto claramente indica un orden en la sociedad en el cual la justicia prevalecerá sobre la tierra. Y no solamente una justicia temporal que podría darse ocasionalmente por parte de algún gobernante, como ha ocurrido en la historia del mundo hasta ahora. Fíjense que cuando nosotros vemos pues algún gobernante, presidente, haciendo cosas buenas por su patria, nos alegramos y decimos, ¿por qué no tenemos un presidente así en nuestro país? Pero esa justicia dada por alguna persona, por algún gobernante, es algo temporal, es una justicia temporal. Pero cuando se den las cosas, el Señor traerá justicia eterna sobre la tierra, la cual no tenemos en este momento. El quinto logro será para sellar la visión y la profecía. Este logro tendrá su cumplimiento cuando Jesús sea coronado en el trono de David como el Rey Supremo de toda la tierra. Y en ese momento, el reino de Dios ya no solo será un reino espiritual, sino será un reino físico. Y esto se dará durante el reino milenial, durante el reinado milenial sobre la tierra de Cristo. Y el último logro a ser alcanzado sucederá al final de la semana 70, de las 70 semanas. Dice, para ungir el lugar santísimo. Esto posiblemente se refiere a la consagración del lugar santísimo en el templo milenial. Ezequiel, capítulos del 40 al 44, habla sobre la visión del templo futuro. Y cuando tengan tiempo en casa, lean Ezequiel, capítulos del 40 al 44, y habla acerca de este templo futuro. Estas 6 cosas, al parecer, todavía están por cumplirse y sucederán en las semanas 70, en los últimos 7 años antes del retorno de Cristo a la tierra como el Rey milenial. Leamos los versículos 25 y 26, Daniel 9, 25 y 26. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Aquí debemos observar que solo 69 semanas son contadas. Y este periodo está dividido en 2 secciones. La primera sección de 7 equivale a 49 años. 7 semanas de 7. Y durante ese tiempo, durante los 49 años, la ciudad de Jerusalén volvería a ser edificada con sus calles y murallas, pero en tiempos de angustia, es decir, en tiempos muy difíciles. Pongamos la siguiente diapositiva. Fíjense, ahí aparece 7 semanas multiplicados por 7, 49 años. Y luego vienen
las 62 semanas, que es la segunda sección. Y estas equivalen a 434 años, 62 semanas multiplicadas por 7, 434 años. 7 semanas más 62 semanas vienen a ser 69 semanas. 69 semanas son iguales a 483 años. Es 49 más 434. Pero fíjense que hace falta 7 años para que se cumplan los 490 años decretados en la visión que Dios le muestra a Daniel para su pueblo. Estos 7 años restantes vienen a ser la última semana o la semana 70 de Daniel. El versículo 26 dice, después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Este nada podría significar cualquiera de estas dos cosas, nada o a nadie. Esto, nosotros podríamos ver lo que sucedió porque ya pasó el tiempo y sabemos lo que sucedió durante el tiempo de la crucifixión, cuando el Señor Jesucristo muere. Sus seguidores huyen y lo dejan solo al Señor. Huyen durante el momento de su arresto o durante su juicio o durante su muerte en la cruz. Pero el Señor se queda solo, se queda sin nadie. Y a eso seguramente se refiere esto, y que no tendrá nada. Con respecto a la orden de reconstruir la ciudad de Jerusalén, la cual duraría 49 años, tenemos las siguientes posibilidades como inicio del tiempo de la profecía, es decir, el inicio de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. La primera posibilidad es la orden dada por el rey Ciro el Grande de Persia, en el año 538. Pero Ciro da la orden para que se empiece a reconstruir el templo de Jerusalén, pero él no da la orden para que la ciudad sea restaurada. Por lo tanto, la orden de Ciro en el año 538 no puede ser la orden mencionada en el versículo 25 de Daniel capítulo 9. Pero veamos otra posibilidad. Vemos la orden que decreta el rey Artajerjes en el rey Artajerjes a Esdras en el año 457 antes de Cristo. Y en este decreto dado por el rey Artajerjes, Artajerjes permite que la casa de Dios, es decir, el templo, sea reconstruido y sus ruinas, refiriéndose a la ciudad, sean restauradas, incluyendo las murallas de la ciudad de Jerusalén. Esto lo encontramos en Esdras capítulo 9. Además, si tomamos esta fecha, el año 457, como inicio de esta profecía, veremos que el tiempo que indica la profecía de Daniel es exacto. 457 antes de Cristo, aquí lo tenemos en la pantalla, menos la primera sección de años, 49 años, 7 semanas. 457 menos 49 años nos da el año 408 antes de Cristo. En el año 457 fue el tiempo en que Esdras retorna a Jerusalén. Si le quitamos la primera sección, como ya vimos, las 7 semanas, que es igual a 49 años, llegamos al año 408. Ahora veamos, del año 408 antes de Cristo. Si le restamos la segunda sección, que son 62 semanas o 434 años, llegamos al año 26. Y ustedes lo pueden calcular. Llegamos al año 26 después de Cristo. Pero fíjense en algo. Aquí no estamos contando el año 0, el año que está entre el año 1 antes de Cristo y el año 1 después de Cristo. Por lo tanto, el año sería 27 antes de Cristo. Y ese es el año en el que Jesús inicia su ministerio público.
después de haber sido bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. El ministerio de Jesús en la tierra duró 3 años. Por lo tanto, si le sumamos 3 años a los 27 años a 27 antes de Cristo, llegamos al año 30 después de Cristo, y ese fue el año en el que Jesús es crucificado. Después de las 62 semanas mencionadas en Daniel, la palabra dice que al Mesías se le quitará la vida. Versículo 26. La Biblia es exacta. Nos muestra con precisión cuándo iban a suceder los eventos relacionados con la primera venida del Mesías, el inicio de su ministerio y el año de su muerte. Y también nos habla acerca de los eventos que aún no se han cumplido en su totalidad y que se darán durante la semana 70, conocido también como el periodo de la tribulación. Ahora, en la segunda parte del versículo 26, Daniel 9:26, dice, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. El pueblo del príncipe que ha de venir es una clara referencia de la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos bajo el mando del general Tito en el año 70 después de Cristo. La ciudad y el santuario fueron completamente destruidos. Este evento sucedió 40 años después de la crucifixión de Jesús. En el versículo 26, después de mencionar la destrucción de Jerusalén, también dice que vendrá el fin y que este sería como una inundación y que hasta el fin de los tiempos habría guerra y que las desolaciones estaban determinadas. El Señor Jesucristo, en su discurso en el Olivet, en el Monte de los Olivos, pero no en el primer discurso, sino que en su último discurso antes de su muerte, en Mateo 24, él, hablando sobre el final de los tiempos, va a decir que habría angustia, sufrimiento y guerra hasta el final, y que culminaría en un tiempo de tribulación incomparable. Y es importante notar que este periodo de tiempo de sufrimiento, angustias y guerras suceden antes de la semana final o semana 70 mencionada en el versículo 27. Otra cosa, si se fijan, hay un intervalo de tiempo entre la semana 69 y la semana 70. Y este es el periodo que ahora nosotros vivimos y que es llamado el tiempo de la gracia. Y lo que el tiempo de la gracia significa es que aún todos tenemos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados y venir a Cristo para ser salvos. Pero este tiempo, el periodo de la gracia, concluirá y dará inicio a la semana 70, que aún falta por cumplirse y que serán los últimos 7 años antes de la venida de Cristo. A veces pensamos o podemos pensar que las cosas continuarán tal y como la vemos y que nunca nada sucederá con el mundo. Pero si llegamos a entender lo que está determinado por Dios en su palabra, qué sucederá al final de los tiempos. Y ya estamos viviendo en ese periodo, en el final de los tiempos. Entonces deberíamos saber que esta última semana podría empezar en cualquier momento. Y mientras que la maldad en el mundo aumente, es una señal que cada vez estamos más cerca a ese tiempo. Daniel, como hemos visto, estuvo orando por su pueblo. Esto lo vimos en la primera parte del capítulo 9. Daniel estuvo orando por su pueblo para que ellos pudiesen volver a su tierra después de haber sido exiliados por 70 años en Babilonia. Y regresan a su tierra. Pero el pueblo de Israel no aprendió la lección. Y vemos que años después que se da la destrucción de Jerusalén en el año 70,
Los judíos van a ser nuevamente desterrados, expatriados, pero esta vez por casi 2000 años. Y a pesar que Israel, como nación, ha vuelto a su territorio nuevamente en el año 1948, ellos siguen viviendo en angustia. Los judíos anhelan tener paz con las naciones a su alrededor, con las naciones vecinas. Pero eso no sucede en este momento. Si ustedes ven las noticias o están atentos a lo que sucede en el Medio Oriente, Israel está siempre pendiente a los ataques que podrían venir en cualquier momento por parte de sus enemigos. La palabra dice, aún hasta el fin habrá guerra y las desolaciones están determinadas. Versículo 26. Y aquí el Señor le está hablando o está hablando acerca del pueblo de Israel como nación. El Señor Jesús, sobre las señales del fin, dijo también en Lucas 21:24. Leamos. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén, fíjense que cuando menciona Jerusalén, y aquí en este versículo está hablando acerca del pueblo de Israel, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Nosotros somos gentiles. Todos aquellos que no son judíos son gentiles. El tiempo de los gentiles se refiere al tiempo de dominación gentil sobre Israel. Y eso sucede hoy en día. Un ejemplo. Un ejemplo lo podemos ver en las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas siempre están poniendo sanciones a Israel por cualquier cosa. Y cualquier evento que suceda en el Medio Oriente siempre le echan la culpa a Israel. Pero esta dominación gentil sobre Israel terminará cuando se inicie la semana 70 y Cristo regrese por segunda vez. Nosotros no debemos quitar nuestra vista de lo que sucede en Israel. Y es lamentable que hoy en día hay mucho odio por parte de la mayoría de naciones del mundo y de mucha gente hacia los judíos. Pero eso era de esperarse. La Biblia menciona que así sería y que ese odio iría cada vez más en aumento. Pero así como hay odio en contra de la nación judía, también está sucediendo lo mismo con la iglesia de Cristo. Las persecuciones en contra de los cristianos han ido en aumento cada vez más y ahora mismo hay mucha persecución en muchas partes del mundo. Leamos Daniel 9, versículo 27. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Aquí en el versículo 27, cuando vemos la palabra él al inicio del versículo 27, se refiere al príncipe del pueblo que destruiría la ciudad de Jerusalén y el santuario. Este sujeto será un gobernante del imperio romano en su fase final, como ya lo vimos cuando estudiamos el capítulo 2 de Daniel, cuando vimos la gran estatua del sueño de Nabucodonosor, cuando vimos acerca de los 10 dedos, que era parte del imperio romano transformado. Este gobernante que aparecerá en los últimos días será el anticristo. Este hombre, el anticristo, hará un pacto de 7 años con el pueblo de Israel, con el pueblo judío. Un pacto que garantiza su seguridad y paz. Y eso es lo que el pueblo de Israel espera. Eso es lo que los judíos anhelan más que nada en este momento. Y por eso es que serán engañados fácilmente. Estos últimos 7 años viene a ser la semana 70, el periodo de la gran tribulación que menciona el libro de Apocalipsis. El anticristo en ese tiempo permitirá que los judíos lleven a cabo sus prácticas religiosas en el nuevo templo que los judíos levantarán, porque para ellos eso es muy importante.
pero a la mitad de la semana, es decir, después de los 3 años y medio, el anticristo pondrá fin al sacrificio y romperá el pacto con los judíos. Posiblemente el anticristo se sentirá tan seguro de su posición, de su posición autocrática en ese momento y del control absoluto que ejercerá sobre toda la población mundial, que no tendrá necesidad de pretender más tolerancia con las distintas religiones del mundo, y mucho menos con los judíos. El anticristo, a los 3 años y medio del pacto, demandará adoración solo para sí mismo. Según de Tesalonicenses 2:4, sobre el anticristo, dice lo siguiente: el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Fíjense lo que dice según de Tesalonicenses 2:4. Se sienta en el templo de Dios. Hoy en día no hay un templo en Israel, pero los judíos tienen todos los preparativos para construir un nuevo templo. Ese es el deseo de ellos. Para ellos eso es muy importante. Y seguramente sí van a levantar un templo al final de los tiempos, en ese tiempo, en donde el anticristo se sentará. En muchas maneras, esa tiranía progresiva que se dará paso a paso por parte del anticristo en la última semana de Daniel tiene una semejanza increíble con lo que sucedió con los nazis. Al principio Hitler y el partido nazi mostraron una fuerte convicción religiosa que engañó a mucha gente, engañó a muchos alemanes, pero eso solo duró hasta que Hitler se consolidó en el poder y luego no le importó nada. Cuando el anticristo aparezca, hará algo similar, pero cuando tenga el control de todo, cuando tenga el control de la humanidad entera, hará que todos lo adoren y profanará el templo con sus abominaciones. Veamos Daniel 11:31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Daniel 12:11, otro versículo. Y desde el tiempo en el que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Estos pasajes los vamos a explicar cuando lleguemos a Daniel 12 y también cuando lleguemos o estudiemos el libro de Apocalipsis. El Señor Jesucristo también habló sobre esto. Él va a decir en Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea, que entienda. Fíjense que el Señor Jesús, hablando acerca de las señales del fin, hace una referencia a Daniel, a lo que estamos estudiando ahora, a lo que habla o menciona acerca del anticristo. El desolador que se menciona al final del versículo 27, es el dictador mundial de los últimos días, el anticristo. Y este hombre continuará sus abominaciones hasta que sea destruido por Cristo en su segunda venida y echado al lago de fuego. Y eso es lo que va a suceder. El anticristo será derrotado, será destruido y lanzado al lago de fuego para siempre. El mal nunca vencerá. A lo mejor en algún momento podría parecer como que el enemigo está ganando la batalla, pero en realidad no es así. Por más que veamos las cosas complicadas en el mundo, el Señor sigue teniendo el control de todo y es Él en quien debemos confiar, en quien debemos poner nuestra confianza. Dios aún no ha terminado su obra con el pueblo de Israel. Todavía queda una semana por cumplirse.
7 años para llegar a los 490 años que ha sido decretado por el Señor sobre el pueblo de Israel, para que se ponga fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Y así como Dios tiene planes con su iglesia, con nosotros, y tiene cuidado de su pueblo, el Señor también tiene planes y tiene cuidado para con el pueblo de Israel. Vendrán tiempos difíciles en el futuro, pero cuando llegue ese tiempo, semana 70 de Daniel, seguramente la iglesia ya no estará aquí en la tierra. La iglesia habrá sido llevada al cielo. Y aunque esta profecía que estamos viendo en este momento es para el pueblo judío o se refiere a ellos, para nosotros, los cristianos, es una bendición que el Señor nos dé a conocer las cosas que van a suceder antes de la venida de Cristo para que estemos preparados. Si bien es cierto que nosotros no pasaremos por ese tiempo, pero nosotros vamos a estar antes de que sucedan esas cosas y vamos a experimentar también y a pasar por muchas cosas. Y aunque el Señor no nos da todos los detalles de las cosas, podemos confiar en el Señor porque Él es quien se encarga de los detalles. Y eso nos debe hacer tener paz, hermanos. Eso nos debe hacer descansar en paz, porque es el Señor quien tiene el control de los tiempos, de los eventos y de nuestras vidas. Así que estemos tranquilos en medio de tantas cosas que podamos estar viviendo y que puede estar pasando o está pasando en nuestro país, porque el Señor tiene cuidado de ti, porque el Señor tiene cuidado de tu familia, porque el Señor tiene cuidado de su pueblo. Así que confiemos en el Señor, en medio de cualquier cosa que pueda venir o que pueda pasar. Amén. Al Señor sea toda la gloria. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, bendito Señor, por esta hermosa porción de tu palabra. Señor, tú nos revelas a través de esta profecía, de la semana 70 de Daniel, Señor, las cosas que han de acontecer. Señor, han pasado 69 semanas de esta profecía, pero aún quedan 7 años más, Señor. Y esa semana, Señor, está por cumplirse. No sabemos cuándo, pero se cumplirá, Señor. Tú tienes planes para la nación de Israel, como tú también tienes planes para nosotros. Ayúdanos como iglesia, Dios bendito, a estar preparados para el tiempo de tu venida, Señor. Tu palabra nos exhorta, Señor, a que estemos orando y velando, Señor. Y así es como debemos estar, Señor. Te damos gracias por todo, Señor, porque eres tú quien nos ha rescatado, Señor, de la condición perdida en la que estábamos. Y eres tú, Señor, quien viene haciendo una transformación en nuestras vidas. Dios bendito, a ti sea la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.